Hola a todos jóvenes, el día de hoy me encuentro con dos caras conocidas, el arquitecto y maestro Roberto Pizarro y el ingeniero Carlos Bolio. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estamos y dónde estamos, jóvenes? Hola Abraham, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estamos aquí en Mérida, Yucatán, en una privada en el norte de la ciudad, una privada que se llama Alegra. Y es una privada, la verdad, bastante interesante, como la que veíamos ayer, otra vez como de clústeres, como de pequeñas cerradas, ¿no? En donde cada uno tiene como su propio cuento y tiene un poquito del rollo de que te sientes parte de un pequeño grupo y no de una comunidad mucho mayor, ¿no? Bienvenidos a la construcción. Pues ahorita vamos a ver un poquito, no terminados, sino cómo las hacemos, ¿no? Cómo las construimos, cómo se cuida el detalle. ¿Qué es lo que es una construcción residencial? Excelente, pues bienvenidos jóvenes. Bueno, esta casa, fíjate que de lo que estábamos platicando ahorita, la obra empezó en mayo del 2019 y tentativamente se va a acabar en enero del 2023, algo así como unos 20 meses después, ¿no? Aproximadamente. Aproximadamente. Son dos lotes alrededor de 1,300 metros de terreno y es una casa de como de 1,000 metros de construcción, ¿no? Es correcto. Entonces, ahorita pues lo estamos viendo como un previo, como un avance, ya que la casa pues le hace falta algunos meses, pero para que vean un poquito de la complejidad, ¿no? Y los procesos constructivos, ¿verdad? Que vemos que hay una mezcla entre acero y concreto muy interesante. Muy compleja, ¿no? Es un sistema híbrido. La estructura es obviamente estructural, vale la redundancia, pero también tenemos que cuidar el aspecto y la apariencia, porque simultáneamente es arquitectónica, ¿no? ¿Sí? Hay varios desafíos en esta casa que en su complejidad, tanto en diseño como constructivos, ¿no? Claro, porque cuando tienes una estructura híbrida, el proceso es más lento, ¿verdad? Son cuadrillas distintas. Sí, es lento, es complejo y también tienes dos elementos que se comportan de manera distinta, ¿no? Y tienes que unirlos y van a trabajar en colaboración. Entonces tienes que hacer una serie de cuidados, de sellos. Hay una junta fría en cada uno de las uniones entre concreto y el acero. Y ahorita no se ve, pero durante el proceso constructivo hay que sellar con selladores tipo duretán o algún tipo de sellador previo a lanzar los acabados para evitar que la humedad nos entre en las estructuras y provoque la corrosión. Ahí donde estás, Abraham, si puedes elevar un poquito la cámara, vas a ver cómo estamos colocando nosotros le llamamos aquí localmente buñas, no sé cómo le llamen ustedes. Sí, esta entrecalle, ¿verdad? Esa entrecalle, ese pequeño perfil, lo que pretende igual es controlar el futuro agrietamiento entre los dos sistemas. Aparte de que se genera una división estética, también la unión del acero con el estuco que estamos utilizando acá pudiera provocar agrietamientos, ¿no? Entonces, utilizamos este detalle para controlar ese tipo de situaciones, ¿no? Excelente. Sí, hay aluminio, ¿verdad? ¿O qué es? Es aluminio que se va a presentar en varios lugares de la casa. En este caso es un acabado de pintura blanca y por eso lo utilizamos blanco. Pero también lo tenemos para formar goteros en el chucum y los vas a ver en color beige e inclusive en algún lugar en color madera. Todavía no se han instalado, pero tenemos duelas de madera en plafones y estamos dividiendo entre estructuras y en el enduelado de madera el mismo material en color madera, ¿no? Ok. Otra vez que los materiales no se toquen, ¿verdad? Es correcto, para que puedan expandirse y contraerse. Exacto. Ok, este es el ingreso principal. Sí, te decía que todo parte de los árboles que veíamos al frente. Esos árboles, digamos que hay una entrecalle entre la vialidad principal y el inicio del terreno como de 3 metros y fracción, que es un andador de la privada.
en donde tiene esta serie de árboles y uno de esos árboles cuando gira cae dentro del terreno. Entonces lo que se estaba buscando era como acordonar la vegetación y como darle la vuelta para meterla al terreno. El terreno, a pesar de su tamaño, que es la suma de dos terrenos, dentro no tiene nada, no tiene ni una gota de vegetación. Entonces un poco de la idea es poblarlo con vegetación, pero como si la misma vegetación que estaba allá afuera hubiera girado, hubiera dado la vuelta y se hubiera metido. Entonces vas a ver allá algunos temas. Todo esto donde estamos parados es una plaza de acceso. Es una plaza de acceso que toma la esquina y al final te mete hacia el ingreso. Entonces al ingreso puedes irte otra vez como en la casa que vivimos ayer, ¿no? Te puedes ir de este lado, que estos son los garajes, y te puedes ir en esta parte que es el frente para el acceso, vamos a llamarle principal, y del otro lado que es para el acceso secundario, pero entras a través de un patio, que es igual ahorita, si quieres lo podemos ir viendo, ¿no? Entonces, pues si quieres ir recorriendo, vamos recorriendo. Estos jóvenes son los que se están echando todo el trabajo, ¿ah? Sí, hay que darle un rato. Saludos a alguien, los están viendo en YouTube. Pues a mi mamá, dice. ¿Quién gana hoy, muchachos? Hay que ganar México. Es cierto. Hay que ganar México. México, ¿por cuántos goles? 2-1. Eso. Uf, vamos a ver cómo se escribió la historia. Correcto. Ojalá que esta vez sí ganemos. Óyeme, pues mira, ya estamos aquí aquí vendría lo que es la puerta principal. Y una vez que abres la puerta principal, te recibe este elemento escultórico que es la escalera. Entonces, todo lo que ves alrededor de la escalera es un patio. Ahí van a ver malangas, van a ver arecas, van a ver, ¿cómo se llama la que estamos viendo hace un rato en tu casa? Plumoso, ¿no? Cola de zorro, o sea, una serie de plantas y de vegetación que lo que va a hacer es darte un remate verde. De hecho, la escalera trata de ser lo más transparente posible para no generar un choque, ¿no? Para no generar un freno, sino al contrario, mandarla visual. Las huellas de estas escaleras, que son unas piezas de ¿es granito o es mármol, Carlos? Es un mármol verde. Es mármol verde, ¿no? Entonces como que va a parecer que se mimetiza la escalera. Ingeniero, ahora necesito la explicación estructural de esta escalera. Es una escalera a base de PTRs bastante compleja. La estamos anclando en dos dados que tenemos en esta zona y tenemos nuevamente un solo apoyo a través de una zapata en este punto, ¿no? El PTR es estructural, todo lo que estás viendo acá, ¿sí? Y porque tiene que controlar las vibraciones y tiene que controlar la estabilidad de la escalera, ¿no? Fue un desafío precisamente por la esbeltez y por la transparencia de la escalera. Esto va a ir forrado, como dijo el arquitecto, del mármol en las huellas, pero también va a llevar barandales de cristal templado, ¿no? Que van a tenemos que sacar el molde con la forma en serrucho de los escalones. Es toda una proeza esta escalera estructural, ¿no? Esta es la casa de las proezas estructurales, así le llamamos, ¿no? Así está titulada. Vuela por Sí. todos lados. Es una casa voladora. Ahora una pregunta. ¿Creen que se pudiera haber diseñado sin el apoyo? O sea, ¿qué se tenía que haber logrado como para que hubiera quedado en cantilever? ¿Fuera posible o no? En metal no. En metal hubiera sido demasiado robusto complejo. el elemento y lo que se buscaba era una transparencia. Entonces, hubiera sido muy difícil lograrlo sin un elemento de apoyo. O sea, en este esquema que queríamos, en donde si te fijas es un dentado, como dice Carlos, es un serrucho, no. A lo mejor con 2 vigas de acero podría ser, pero Con vigas de acero Sí, pero Sí. no queríamos, o sea, y anchas, ¿verdad? O sea, claro, al estamos final esas hablando vigas de... eran de 35, 40 centímetros que iban a bajar, iban a conformar esto, iban a dar la vuelta, pero no queríamos ese look. O sea, queríamos un look diferente y a ese look diferente pues daba esta situación. De todas maneras, cuando nos volvamos a ver y esté esta casa terminada, vas a ver que el apoyo... No lo vas a notar, ¿verdad? Ahí Ya lo- ahí con lo vas a todas ver. las plantas... Hay unos truquitos allá que Sí, tenemos. sí, Hay lo sé, lo sé. bajo la chistera, ¿no? Lo va a desaparecer. Lo el vamos a arquitecto. desaparecer, como por arte de magia va a desaparecer esa columna. Pero bueno, Pero es que es bien interesante, ¿no? Entender
que todo se puede, pero tienes que sacrificar algo. Aquí se hubiera sacrificado esa transparencia que ustedes estaban buscando. Sí. Y además, el tema de las vigas es como los cinchos, ¿no? Son como lo que contiene. Ponerle viga a la escalera la hubiera hecho más pesada, aunque de frente hubiera seguido sintiéndose la transparencia, del lado se iba a ver mucho más pesada y la verdad particularmente creo que no iba por allá, ¿no? Entonces, bueno, estás ahorita en la doble altura de acceso, vienes de la doble altura exterior del zaguán, entras, tienes este espacio y como te decía, aquí estamos buscando un tema de la vegetación, entonces lo primero que vas a tener acá es este patio donde ahí se ve una pieza donde va a haber una escultura. Y todo este patio va a tener igual vegetación exuberante, ¿no? Como si la misma vegetación que te platicaba hace un rato hubiera entrado. Y una vez que haya entrado, como que explotó, ¿no? Como que se expandió. Entonces todo esto va a ser un patio a doble altura, techado con un vidrio totalmente sin manguetería. O sea, no va a haber vidrio aquí abajo. No, Excelente. el vidrio está hasta arriba. Ok. Entonces todo este espacio Esto es ese selva. patio, ese patio que te digo. Porque Ajá. si lo hubiéramos hecho al revés, pues económicamente hubiera sido más caro, porque yo tenía que poner esta frontera, la frontera de arriba. Claro. De la otra manera solo estoy poniendo la frontera del techo. Y además la sensación espacial de tocar las matas, Sí, de tocar sí, la sí. vegetación, Es no otra tiene cosa. precio, ¿no? Y se empiezan a ver un poquito los remates, tanto aquí como en la planta alta. Nos hace falta ya una pequeña herida, ¿no? Como para evidenciar un poco más el tronco. Pero esa es la vegetación de la cual te hablaba, que surge todo el cuento, ¿no? De la vegetación, de la naturaleza prestada, ¿no? La vegetación que no es nuestra, pero que de alguna manera está. Está presente. Es correcto. Preguntas. ¿Tiene algún módulo la casa por esta secuencia, verdad? Sí, el entreeje son 450. Entonces tienes 450 libres, apoyo, 450 libres, apoyo, 450 libres. Este claro, de lo que es sala comedor, tiene 9 metros. Bueno, un poquito más, 9.15. No tiene apoyo, ¿no? Y Aquí luego- sí hay ventanal, ¿verdad? Sí, aquí, esta es la terraza techada, falta unas estructuras a manera de celosía que nos protegen, y todo este espacio que ves acá, es la sala y el comedor está a doble altura, y arriba del comedor hay un family room. Esto es impresionante. Aquí ya la casa se estiró, Sí. ¿verdad? Se dio el estirón adolescente. ¿Qué orientación tenemos? Tenemos un sur, ¿verdad? Sur, sí. Entonces estos parasoles están haciendo... Estos parasoles están, sí, pero les hace falta. Lo que pasa es que lleva un doble parasol. Lleva un parasol que son estos, que además son estructurales para poder lograr cargar toda esta losa que ahorita vas a ver del otro lado, va a ser un mega volado. Y llevan otros en el sentido, vamos a decir, estos están en vertical y llevan otros en horizontal. Los de horizontal son en aluminio madera y lo que hacen es cortar el sol del sur. Y los otros cortan un poquito el sol del poniente. Ellos, si te vas por acá, vas a ver lo que dice Carlos de los volados. Este es mi punto favorito. Es la hazaña más importante de la casa. Si te fijas, Abraham, voy a entrar acá. Ese es nuestro último apoyo. ¿Sí? Tenemos Hay 9 metros de volado hacia allá. la esquina primera volada y a su vez un segundo volado en el siguiente nivel hasta la punta de allá arriba. ¿Sí la ves? Sí, a ver, son 9 metros desde la columna metálica hasta la punta. Desde Es este correcto. punto. Y luego son 7 metros, ¿o cuánto es allá? ¿De qué? De ¿De la ancho? de la punta al apoyo. Ahí son 450. Bueno, más 450 más las estructuras, como 5 metros. Y es una losa aligerada. No. Es una proeza estructural. Tardas un poquito, de hecho, en entenderlo, porque como tiene el segundo los dos niveles, ¿no? Ajá. Pero ya que lo captas, ese es el último apoyo Sí, y tienes 9 metros volando en 2 niveles. sí. Hay una travesota De acero. de concreto en el techo. Ah, de concreto. Una trave gigantesca que se va desde el extremo de allá hasta este extremo y luego se clava hasta el otro lado. Sí, se ve impresionante. Si ves este punto, esa trave nace al centro de la casa por toda la recámara. Esta recámara que vemos al frente es la de los niños y esa trave nace desde ahí, llega hasta la esquina volada
y termina de nuevo hasta el final de la casa, del otro lado de la recámara principal. Nos reparte la carga a través de las cartelas que, como mencionó el arquitecto, son estructurales. Las cartelas no son decorativas, o sea, aparte de cortar el sol, sirven para cargar el volado. Así como el muro también nos ayuda, este muro que tenemos aquí decorativo, y va descargando y repartiendo las cargas en la IPR que tenemos aquí, ¿no? Quizás esta sea la hazaña más compleja de toda la casa, ¿no? Y es mi lugar favorito. Aquí vengo aquí me paro a sonreír todos los días cuando lo veo. Loquísimo. Y la cartela no es completamente concreto, ¿verdad? Podemos ver que una parte es hueca. Todas las cartelas son huecas, son de acero. Ok. Todas las cartelas son de acero. De hecho, ese es donde ves que estás bajando los tubos, se va a diseñar una especie como de gárgola. Porque, Es placa. o sea, son 4 placas que forman Sí. la pieza. Están huecas. Y si te fijas en esas dos, hay un sistema arriba de pendientes pluviales que va a hacer que caiga el agua en esos 2 puntos. Ok. ¿Por qué? Porque por la dimensión que tiene Es la como losa. si fuera una gran viga, ¿no? Como una especie de viga Vierendel, pero con los, Sí, con los verticales. es ¿no? correcto. Todo es una viga de acero, pero arriba es de concreto. Ajá, Nunca sí. la pensaron hacer todo el marco de acero. Era más costoso, me imagino, ¿verdad? Pues realmente el tema estético acababa siendo algo sólido. Y creo que hacer algo... Sí, se hubiera tenido que revestir, Ajá, pues obviamente. y revestirlo, pues preferiría yo. O sea, si la estructura funciona, prefiero mostrarla. De acuerdo. Sí. Está muy interesante, ¿no? Cómo todavía se luce muy transparente y van a empezar, me imagino, los elementos de la celosía, va a empezar a darle esta solidez también, ¿no? Sí. Que no se vea tan permeable. Sí, lo va a hacer más pesado. Ahorita se ve sumamente ligero, ¿no? Sumamente transparente, pero va a empezar cada vez a ser un poquito más pesado. A agarrar su densidad. ¿De qué peralte son las vigas? 30 centímetros, 35. 30 centímetros. ¿Son qué? 12 pulgadas. Y no es tan peraltada, ¿verdad? O Para sea, nada. No están aperaltadas. Y es De complejo. hecho, tiene el mismo peralte que esta, ¿verdad? Sí, ¿no? Probablemente varía muy poco, pero con la distancia Se ven no es igual. perceptible. Pero hasta esta, si te fijas, ve el apoyo que tiene y ve El la volado. cantidad de volado. Sí. O sea, el empotramiento es 1 metro, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa es que en el interior tiene tremendas zapatas allá que hacen el contrapeso para que no se vire, ¿no? ¿De qué dimensión es la zapata? Probablemente, no lo recuerdo exactamente, pero probablemente son mayores de 1 metro, ¿no? 1,20 m, 1,50 m más o menos. Ok. Y tienes 2 elementos, o sea, el que está hasta atrás y este de acá, o sea, es doble, ahí ok. y aquí. ¿Y los dos son de concreto? Los o dos es- son o de es acero? concreto. Ahí todavía puedes ver la placa donde se une amarra. Ya. a la columna que está oculta. Acá se ve la otra y igual. tenemos la otra aquí, ¿sí? Y sucede lo mismo del otro lado. Buenísimo. Y esto no se mueve nada. A ver, hagan el ejercicio Ah. tipo con la loca. No, voy a matar. El arquitecto puede brincar. Arquitecto, usted sí puede, sin duda. Sí, no llego. Necesitaría un poquito. Pero bueno. Genial. No, pues se entiende entonces esta complejidad. Y luego aquí acá tenemos cuarto de máquinas. No, eso es un bar hundido. Ok. El cuarto de máquinas está acá atrás. Ah, Era donde estabas. El cuarto de máquinas de la piscina, Sí. porque tenemos también allá otro sistema cuarto de de máquinas. bombas y más que ya veremos más adelante, ¿no? Haz de cuenta, veníamos del acceso, rematamos con la escalera, tenemos sala, comedor, esta es la terraza, este espacio que ves aquí es el patio del árbol, acá hay un árbol muerto, que es como una especie de escultura bastante gigantesca, ¿no? Y esta es la terraza, vamos a decir, la terraza de convivencia de la alberca, acá hay una zona donde hay un baño, las bombas de la piscina, la alberca, y por el otro lado, ahorita vamos a ir para allá, vamos a ir a la cocina y demás, y eso que ves en esa esquina es un bar hundido. A ver, y una pregunta. Con los recientes huracanes que han llegado aquí a Mérida, ¿cómo resuelven el tema de una posible inundación? Normalmente en Yucatán lo que hacían con ese tipo de cuestiones hundidas era muy fácil hacer un pozo en el sitio y captar las aguas.
Pero en este caso, dada la situación aquella, tiene todo un sistema, tiene un cárcamo que ahorita vamos a ver cuando bajemos al área, un cárcamo en donde recolecta todas las aguas, ¿sí? Y a través de un sistema de bombas gemelas para que, por seguridad, va a mandar todas esas aguas a un pozo que tenemos en la superficie, que precisamente es este, ¿sí? Va a mandar todas las aguas a un pozo en la superficie, entonces no tenemos el problema de que eventualmente brote el agua en el espacio. Aparte, ese espacio lo estamos haciendo completamente estanco, ¿no? O sea, tiene concreto impermeable, tiene barrera de vapor en el fondo y en los lados, tiene un sistema primario de Cellotex en los muros directos y aparte ahorita estamos instalando un sistema adicional de Mapei para garantizar que no tenemos nada de humedad en el espacio. Excelente, quiero que apunten esos 4 sistemas o 5 sistemas que creo que es lo que se tiene que hacer siempre, ¿no? Es correcto, porque allá es donde fallan las cosas, ¿no? O sea, se hacen y eso son cosas que no ves, pero que tienes que costear y tienes que instalar. Para garantizar. Yo le llamo seguros, ¿no? O sea, si falla el primero, tienes el siguiente y tienes el siguiente y tienes 4 sistemas para poderlo hacer. Sí recuerdo cuando nos explicaron las jardineras, ¿verdad? De su casa, ahí hablaban de esos seguros, porque muchas veces pues, contemplamos nomás uno, ¿verdad? Es correcto. Este es aquí donde estamos parados, es el cuarto de juegos de los niños. Aquí va a haber una celosía. Esta es la puerta y una vez que entras a este espacio, tienes este espacio a 3 metros y luego el espacio baja 1,5 metros más. Entonces acá tienes una escalinata y digamos que tienes como una altura y media en esta zona. Todo esto, bueno, otra vez tienes esta franja de cristal hacia ese muro que va a tener vegetación baja y va a tener una enredadera y a la parte de arriba que es la vegetación existente, que es la vegetación prestada que te contaba, ¿no? Y bueno, vas bajando acá y acá van a tener los niños como otra zona de juego, donde a lo mejor va a haber acá una estructura ahí como casi como la casa del árbol, pero hecho, sí, pero sí. contenido, ¿no? Está genial. Y tienes pues igual la altura de esto está preparada para esta vista, ¿no? O sea, no es casualidad que la ventana sea una ventana baja. Es una ventana baja si estás ahí, pero realmente la mayor parte del tiempo va a estar en este espacio. Entonces te da otra perspectiva del jardín. Ahí como comentario, Abraham, ahí puedes notar todas las preparaciones que hacemos para tener el aspecto final de la piedra. No sé si se alcance a ver en la cámara, pero aquí tenemos un emboquillado adentro. Si ves mi mano, estoy metiendo mi mano, ¿ok? Ese emboquillado ya contempla el grosor del perfil del aluminio. La piedra va a dar la vuelta y va a rematar en el emboquillado. Aquí podemos ver uno de esos emboquillados ya hecho, ¿sí? Entonces va a parecer que la piedra pasó por el aluminio, que el aluminio se instaló sobre la piedra. Pero necesitamos una superficie lisa para poder sellar. La piedra va a dar la vuelta y va a rematar en ese espacio, ¿no? ¿Pero se ve el perfil de aluminio ahí? El perfil ahorita está aquí y se va a quitar. No. Ese se va a quitar. Se va a quitar, sí. Lo que va a verse terminado es como el espacio que ves allá, ¿no? ¿Ok? ¿Ves lo blanco que hay entre las dos piedras? Sí. Esa boquilla. Esa boquilla te va a servir para que no tengas una superficie irregular. Ah, ok. Y Eso cuando es para remate el aluminio. aluminio, Para claro, el aluminio, sí. ya, pero te va a dar la entendí. percepción de que realmente el aluminio remata en la piedra y sigue, en lugar de tener que poner una tapa o algo para Ustedes sopesar aquí ya esa contemplan irregularidad. el ancho del perfil, ¿verdad? Contemplamos el ancho, entonces si observas un poquito más, ese PTR está saltado de la viga de concreto, se prevé desde el sistema constructivo para que al momento de colocar la piedra ya que nos quede perfectamente todo alineado al mismo nivel. O sea, es mucho detalle el que hay que hacer para lograr esa perfección estética. Claro, o sea, el perfil está un poquito más abajo para que coincida con el enchape, ¿verdad? Con la piedra. Es correcto. Para que parezca que es un muro de piedra natural flotante. Exactamente. Lo vas a poder ver por fuera también, o allá en la parte de arriba, creo que en la esquina. En realidad, la trave de concreto tuvo que hacerse más pequeña para que cuando pase el enchape parezca que es una trave de concreto que sale completa. O sea, que es una pieza más que o sea, es un volumen más que una sucesión de planos. Pues aquí se puede apreciar claramente cómo vamos jugando con los niveles
para lograr el producto terminado fino, ¿no? Aquí puedes apreciar un poquito más eso que te digo, ¿no? A final de cuentas, la piedra aquí va a dar la vuelta, ¿ok? Y va a terminar a plomo de este elemento metálico, ¿sí? Entonces, se tiene que diseñar el elemento metálico que pueda soportar la viga y a su vez que cuando demos la vuelta de la piedra termine en el mismo plomo todos los elementos. Lo tenemos que remeter precisamente para que al momento de forrar nos quede alineado. Esos son detalles que se tienen que ver en el proceso constructivo, ¿no? ¿Y esos quién los hace? ¿Los hace el arquitecto o los hace el ingeniero? Nos hace el ingeniero. En colaboración. Sí, claro. O sea, normalmente, la otra vez platicábamos que esta casa se habrán hecho muchos planos, pero realmente no hay cantidad de planos que puedan definir o resolver tantos detalles. Pues muchas veces eso, venimos a obra, lo platicamos entre los dos, lo discutimos entre lo que es más sencillo y lo que debería de ser, entre lo que es más rápido y lo que yo quiero, ¿no? Y al final se acaba haciendo un detalle, se acaba haciendo un boletín para que ese boletín sea lo que acordamos y se pueda resolver. Pero ya es extemporáneo, o sea, si yo te mostrara el número de boletines que se hicieron de esta casa, de todos los cambios o adecuaciones al proyecto que se han hecho, pues no te voy a decir que sería un proyecto completo, pero sería una muy buena cantidad de información, ¿no? Pero lo más importante es que el constructor respete al Claro. arquitecto, o sea, respete el diseño, ¿sí? Que eso es yo creo que el secreto de esta sociedad, que al final yo confío enteramente en Carlos, porque Carlos ya no es un ingeniero, ya es un ingeniero con visión de arquitecto. Si me hubiera tocado otro ingeniero, lo hubiera resuelto, pero probablemente no como yo quería. Él se preocupa por garantizar ya esos temas funcionales, más de estéticos, ¿no? Más finos. Eso lo tomo como un cumplido, lo de ingeniero Sí. arquitecto. ¿Cómo lo debo tomar, arquitecto? Bueno, entonces, si nos vamos por acá, veníamos del acceso principal, tenemos el patio que te platicaba allá, tenemos esta circulación, si te fijas, ve el, ¿cómo llamarle? El cambio en el piso, El cambio del nivel. ¿lo ves? Claro. Porque todo esto va a tener un piso de duela. Y entonces lo que estamos buscando es un tapete que también va a estar evidenciado en la parte de arriba, todo va a estar cubierto igual con duela. Entonces, por eso te fijas, hay un cambio entre la altura del patín de abajo de la viga versus el techo de concreto. Ahí es donde va a quedar a nivel, va a quedar plomadito lo que es la madera. Entonces son como dos lenguas o como dos alfombras de madera que van de lado a lado. Ya, claro, te piso y techo. Y te definen la circulación. ¿Y cómo protegen, por ejemplo, la madera del agua? Porque va a haber madera en contacto, ¿verdad? Buenísima pregunta, Abraham. Aquí puedes ver evidenciado el plástico que utilizamos, ¿no? Precisamente para... Esto está... Toda la cimentación de la casa está forrada con este plástico. Pasa inclusive por las cadenas, o sea, emplayamos plenamente toda la casa, ¿no? Está separada del suelo al 100% toda la casa. Adicionalmente, como mencionaba el arquitecto, aquí hay una diferencia de niveles. Existe esa diferencia de niveles porque aquí vamos a colocar como una siguiente protección, otro de mis seguros, vamos a colocar Cerámica. piso de cerámica Ah, ok. económica, ¿ok? Para tener una siguiente protección de impermeabilización. Y sobre eso Y vienen sobre las duelas. esto viene la madera. Ya contempla esos niveles para que la duela de madera terminada quede al mismo nivel del mármol que tenemos en la otra zona, ¿no? Interesante, porque el mármol tendrá 2 centímetros. Terminado, sí. Entonces, Y acá, aquí ya aquí tenemos estamos uno. abajo, Sí. un poquito más. Entonces Sí. hay 3 centímetros Sí. de diferencia, Sí. lo que nos va a dar el centímetro del piso, más los centímetro y medio bajo alfombra, O sea, al final va a quedar todo a un mismo nivel, al mismo ¿no? nivel. Sí. Excelente. Es que sí debe de ser, pero son esas cuestiones que luego por eso hay pequeños tropezones en las casas que uno no entiende por qué. Es correcto. Tropezones horizontales y también verticales. Realmente hay unos plomos o hay unas guías que van entre los anchos de las columnas y entre los anchos del muro. Entonces, cuando tú veas esta, ¿cómo llamarle? Esta alfombra, la alfombra va a pasar tangente, no va a mascar
o se va a recortar. Es decir, si hay 1.20 acá, estos 1.20 se van corridos de extremo a extremo y se posan a un lado, como dejándola pasar las columnas y los muros. No chocan a ellos. Entonces, para poder lograr esto, es estos descuentos de centímetros, de una serie de cuestiones que son como más pues artesanales, ¿no? O sea, todo tiene un... Y el mismo ancho de arriba es el mismo ancho de abajo. Y si te fijas, la columna, en lugar de estar centrada, está desfasada. Ah, es cierto. ¿Por qué? Porque si la columna estuviera centrada, cuando tiráramos esta línea acá, la madera se iría hasta llegar a la columna. Imagínate que aquí... Claro, tendría una mordida la madera ahí. Esa es la palabra. Sí, sí, sí. Excelente. Si te vas alejando en este mismo punto donde estás, lo vas pudiendo observar cómo se van alineando los límites de las columnas con los límites del yeso. El yeso. Y si subes la mirada con el límite del patín. O sea, bajamos el plomo a todo lo largo de todos los elementos del pasillo. O sea, no hay nada que se salga. Sí, sí, sí. Estas son las líneas principales. Todo de ahí hacia afuera. Excelente. Abajo y arriba. Sí, ahorita vamos a ver. Yo si quieres vamos por acá. Ok, entonces, lo que te platicaba, este es el espacio del cuarto de juegos. Y este Aquí es abre la celosía, ¿verdad? Dijimos. Sí. Y esta es la oficina. Remate al fondo. Este es el remate. Aquí está el baño de visitas. Ok. Ok. Que el baño de visitas igual va a tener acá una escultura, una serie de cosas. Y bueno, pues parte es la vista del verde, ¿no? Como te decía, tratamos de, si no teníamos vegetación en el predio, robarnos la vegetación que estaba y que no la pueden quitar porque es parte de la privada. ¿Cómo cambia la temperatura aquí, no? Se refresca totalmente. Sí, los árboles te ayudan muchísimo a eso. Es como un aire acondicionado, ¿eh? Son grados, varios grados abajo. Y acá, este es el estudio, ¿no? Este es el estudio que tenía algo gracioso, ¿no? Que platicaba yo, te había yo mostrado que tiene esta mampara, como le llamas tú, de esta parte de la arquitectura introspectiva, ¿no? Entonces, donde se insinúa un poco otra vez el árbol, y de aquí, de alguna manera, hay un patio hacia el cielo. Este estudio tiene un acceso desde afuera. Y ahorita vas a ver cuando subamos a planta alta, teníamos allá un rollo de que cuando se hizo esta casa eran 2 varones y luego íbamos a tener una niña, no sabíamos si iba a ser una niña, pero se pensó este cuarto como para la niña, para la princesa de la casa. Al final ya se tiene. Entonces era como, aquí va a estar el papá, cuando venga el chavo a dar la serenata, va a pasar aquí y va a estar acá hablando, porque acá está arriba el cuarto de la niña. Y el cuarto lo está pero viendo. También el papá lo está viendo, ¿no? Es como que... Apuntando con su escopeta no le cantes, directamente hijo. sin que lo vea la niña. Y ahorita que subamos vas a ver que la vista de la recámara de la niña es hasta este muro pantalla, pero tienes estos dejos tanto del cielo como de la vegetación que se asoma, que se insinúa un poco. Y esto pues obviamente es un poco parte de las proezas estructurales, de que las cosas vuelan. Excelente. ¿Y es con acero o con concreto? Con concreto. Concreto. Hay partes que tienen acero como lo de acá, y hay partes... Los muros en sí son concreto. Ya lo tapamos, pero si vieras todo lo que hay allá adentro. Sí, hay unas columnas, unas traves, una locura, ¿no? También tiene corona, no sé si tiene tirantes. No, aquí se sostiene por una trave en la parte inferior y ya después está, es bloque de concreto. Bueno, la que ves en el inferior es un sistema doble de trave. Esta es una trave completa, ¿no? Que nace desde esta mocheta y en la otra esquina sí entra toda la casa. Ok. O sea, Ahí viene sí está desde ahí, Y ¿ok? vuela. Exactamente. Y en la parte superior es al revés. De hecho, se va a ver muy curioso, porque cuando estemos arriba, vas a ver que este muro entra, creo que 30 centímetros. Sí. Y vas a decir, oye, ¿cómo es que vuela todo eso? Si entra 30 centímetros, también tiene allá el ingeniero Andrés Dionisio, que fue el que diseñó la estructura. La verdad sí tiene algunos apuntes muy interesantes para lograr. Y obviamente el ingeniero Carlos, que pudo hacer
esos dibujos realidad, que es la parte más compleja, porque muchas veces no es solo hacer el dibujo, el cálculo estructural, sino es cómo lo ejecutas, cómo lo resuelves, ¿no? ¿sí? Cómo lo lees, cómo lo interpretas, porque hay de maneras a maneras, ¿no? Súper interesante. Y sí, porque parecen secciones, ¿no? Una sección de una viga de acero, una sección de muro que no corre. O sea, hay algo ahí que... Lo que pasa es que aquí muere, pero este es más corto. La trave en realidad está en la parte de atrás. No, Si sé, quieres, vamos por no acá. sé si ves el ancho de este elemento. Ah, ya entendí. Ok, la trave Se ve. viene, está empotrada en el muro, pero viene desde atrás. De todo este detalle. Correme para allá. ¿Ya lo viste? Ah, es esta la que Sí, está cargando. Sí, esa es la trave. Y entonces esta trave es la que se conecta con los PTRs y luego... Sí, pero nace desde atrás. Nace vamos desde allá. atrás. O sea, está oculta en ese muro de tu derecha. Y ya después nace, da la vuelta y termina empotrándose un poco en el otro muro. En el caso de la parte superior es al revés. Viene desde adentro, ¿ok? Y la parte pequeña donde muere es aquí arriba. Ok, No sé si lo logras. Sí, porque la de arriba es la desfasada, pero la trave de concreto es la de abajo. Estuvimos 2 semanas descifrando todo esto. No está fácil porque no se entiende bien qué carga, si el elemento de concreto o la viga de acero. Es que trabajan En en conjunto. compañía. Ajá. Está muy interesante. Sí. Genial, jóvenes. Oye, Abraham, mira, esto que ves acá es mi fábrica de piedra bola. Con esto que ves puesto en el muro, es esto. Es esto. En su estado bruto. De aquí sale. Buenísimo, yo pensé que ya la compraban. No, ¿No? Se hace. no, todo eso que ves, todo lo que ves forrado, de aquí sale.